Hola, ¿qué tal? Hey, espera un segundo. Espera, no te vayas. El día de hoy te quiero compartir uno de los principios bíblicos más importantes que debemos poner en práctica. Soy Lionel y esto es, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Comenzamos. El día de hoy te quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Cuántas cosas hay en nuestra vida diaria que nos quitan, que nos roban la comunión con Dios? ¿Te lo has puesto a pensar? ¿Cuántas personas viven ansiosas? ¿Cuántas personas viven ansiosos, preocupados, preocupadas? Viven demasiado agitados, agitadas, se adelantan a tomar decisiones por un montón de preocupaciones, llámese trabajo, llámese escuela, llámense problemas de cualquier situación, de cualquier índole, problemas, situaciones adversas, etc. Hay cristianos que aún en los estudios bíblicos, aún en la iglesia, aún cuando están cantando, aún cuando se supone que le estamos ofreciendo un culto al Señor, no están quietos y hay agitación interior en su vida. Están pensando en muchas cosas, están pensando en preocupaciones, están pensando en lo que van a hacer saliendo, en lo que van a hacer mañana, en la situación en la que están pasando, y no se detienen para reflexionar en su Dios y en meditar en Él. El día de hoy te quiero compartir qué es lo que dice la Biblia en Filipenses 4:6. Dice la Escritura: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Quiero que meditemos en la primera parte de este versículo. Dice la Escritura: por nada estéis afanosos. Y rápidamente quiero hacer una pregunta: ¿qué es la nada? Y una respuesta muy práctica sería: la nada no existe. Se define como la ausencia o inexistencia de algo o de cualquier cosa. No existe, la nada no existe. Ok, vamos por partes. Dice la Escritura: por nada, o sea que no exista absolutamente nada, por lo cual estemos afanosos. Pero ¿qué son los afanes? Vámonos a la etimología de la palabra. Esta palabra viene del griego, que es la palabra merina, que se traduce como distraer, algo que genere que estés ansioso, preocupación, ansiedad. Pero la palabra que se utiliza específicamente en Filipenses 4:6 es el verbo merinao, que igualmente significa estar ansioso, tener un cuidado que perturba, tener congoja, preocuparse, estar demasiado interesado en algo, que se tradujo como estar afanosos. Ahora que entendimos cuál es la etimología de la palabra afán, lo podemos completar. Dice la Escritura: por nada estén afanosos. Y la pregunta es: ¿pero por qué el Señor no nos quiere ver afanados? Y la respuesta es: porque es dañino. El Señor no nos quiere ver afanados por situaciones, por problemas, por trabajo, por escuela, por un montón de situaciones de diferentes índoles, familia, social, porque cuando vienen estas situaciones, estos afanes, estas congojas, estas preocupaciones, sucede algo bien interesante, que viene la situación, la preocupación, y lo que hacemos es decirle a Dios: Señor, dame chance, déjame solucionar este problema. Y pasa 1 o 2 o 3 días, una semana, 2 semanas, un mes, 2 meses, que ya no oramos, que nuestra comunión con el Señor se daña, porque estos pensamientos toman el primer lugar en nuestra mente y hace que hagamos a un lado a Dios. Les damos demasiada importancia a estas situaciones que nos bloquea, no nos deja ver las soluciones que el Señor tiene, no nos deja confiar en Dios, y viene el temor. Nos bloqueamos de lo que tiene importancia realmente y roba lo más importante, nuestra comunión con Dios. Es por eso que el Señor nos manda en Filipenses 4:6: por nada estéis afanosos. Y el día de hoy quiero meditar en otra porción de la Escritura, que es de donde vamos a tomar uno de los principios más importantes de toda la Escritura. Lucas capítulo 10, verso 38 al 40. Aconteció que yendo de camino, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y quiero que entiendan bien el contexto de esta historia. Dice la Escritura que aproximadamente a 3 kilómetros de Jerusalén se encontraba Betania. Y en Betania vivía Marta, María y Lázaro, los 3 hermanos. Lázaro, a quien el Señor resucitó de los muertos, María, de quien el Señor sacó 7 demonios, y su hermana Marta. Llegó Jesús a esta aldea, llegó Jesús con ellos. Sigamos viendo qué dice la Escritura. Verso 38. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Lo primero que hace María:
llegó, se sentó para escuchar las palabras, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Volvemos al contexto, llega Jesús a la aldea. Lo primero que hace María es sentarse, postrarse, escuchar sus palabras, escuchar el evangelio. Y Marta se molesta un poco y le dice: Señor, ¿no te da cuidado de que tengo muchas cosas que hacer y que esta mujer me deje servir sola? Dile que me ayude. Verso 41. Respondiendo Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte. Jesús le dice a Marta: Martita, Martita, Martita. Dice: estás afanada y turbada con un montón de cosas, con un montón de quehaceres, con un montón de preocupaciones. Y el verso 42 tiene uno de los principios más hermosos de toda la Escritura. Jesús le dice: pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Jesús dice en esta porción de la Escritura que solo una cosa es necesaria. Solo una cosa es necesaria. Escúchenme bien, hermanos en Cristo, esto es para nosotros los cristianos. No dice ni dos, ni tres cosas necesarias, ni cuatro cosas necesarias, hermanos. Dice que solo una cosa es necesaria. María lo primero que hizo es llegar y postrarse a escuchar al Señor, mientras Marta tenía tantos quehaceres, tantos deberes, y va y todavía le dice: Señor, a que me ayude María. Y Jesús le dice: Marta, Marta, estás afanada y turbada con muchas cosas, solo una cosa es necesaria. Ni dos ni tres, solo una cosa es necesaria. Dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hermanos, aprendamos a poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Aprendamos a vivir con eso. Hermanos, y desde la mañana nosotros le entregamos a Dios nuestra primera ofrenda, nuestra primer primicia. Desde la mañana, hermanos, lo ponemos en primer lugar, tenemos comunión con Él. Hermanos, Él nos garantiza que no nos faltará nada. Y no lo digo yo, hermanos, lo dice la Biblia, lo acabamos de ver en Mateo 6:33. Dice el verso 26: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Cuando vienen las preocupaciones, cuando vienen tantos quehaceres, tantas situaciones, como lo dije al principio, llámese de cualquier índole, y estamos: y que esto, y que haré el otro, y de aquí para allá, escuela, trabajo, familia, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando suceden estas cosas, hermanos, Dios termina siendo el último lugar en nuestra vida. Ya quitamos a Dios del primer lugar, pasa al segundo, tercero, cuarto, quinto lugar. Nuestra prioridad, hermanos, es estar conociendo a Dios, el tener comunión con Dios. Y escúchame bien, hermano, todo lo demás es secundario. Cada día en esta vida solo una cosa es necesaria: tiempo de comunión con Dios. Primera de Corintios 1:9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fuimos llamados, hermanos, nosotros los cristianos, a estar en comunión con Él. Hermanos, y eso es lo más importante. Trabajar es secundario, estudiar es secundario, aún nuestro ministerio en la iglesia es secundario, aún la familia, hermano, es secundario. Y no quiero que me malinterpreten, no estoy diciendo que no sean importantes, sino que hay algo aún más importante, y que solo una cosa es necesaria por encima de todo. En unos instantes vamos a llegar a la conclusión de esto. Lo más importante, hermanos, fuimos llamados a tener comunión con nuestro Dios, a conocer a nuestro Dios. Y vamos a ver qué dice la Biblia. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la vida eterna, hermanos, el conocer a nuestro Dios, el conocer al único Dios verdadero, el conocer a nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, hermanos, todo, absolutamente todo problema, toda situación, toda circunstancia, toda decisión debe girar alrededor de Dios, alrededor de Jesucristo. Todos los afanes de este mundo, las preocupaciones de este mundo cortan, bloquean nuestra comunión con Dios
y ya pasa 1, 2, 3 días que no oramos. Hermanos, a muchos les ha sucedido como en la parábola del sembrador en Marcos capítulo 4, específicamente cuando la semilla cae entre los espinos. Y vamos a ver qué dice la Biblia en el verso 7, Marcos capítulo 4, verso 7. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos creyeron y la ahogaron, y no dio fruto. Y el Señor Jesucristo les da el significado a sus apóstoles en el verso 18 y el verso 19 acerca de esta parábola. Verso 18, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Verso 19, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. La gente, hermanos, vive tan afanada en tantas situaciones, en tantos problemas, en tantas responsabilidades, en que tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro. ¿Qué va a ser de mí mañana? ¿Qué va a ser de mí en 10 años? Tengo que empezar a invertir desde ahora, tengo que empezar a hacer esto y aquello en mi trabajo, etcétera, etcétera. Se nos olvida, hermanos, que es Dios el que nos va a dar trabajo. Se nos olvida que si trabajamos es por su pura gracia, que es Dios, hermanos, quien nos va a dar el alimento, que es Dios, hermanos, quien va a traer solución a nuestros problemas, al matrimonio, hermanos, a la familia, en tantas situaciones adversas, que es Dios, hermanos, quien va a traer la paz. Oh, hermanos, pero sucede que cuando vienen estas situaciones nos apartamos aún más de Dios, nos ahogamos muchas veces en los problemas, cuando, hermanos, es la bendita palabra de Dios, es la bendita oración, es la bendita comunión con Él quien le da rumbo y dirección a nuestra vida. Ahora la pregunta, para ir concluyendo: ¿cómo vivir sin afanes? ¿Cómo vivir sin ansiedades? ¿Cómo vivir sin preocupaciones si estamos en un mundo de preocupaciones? Y de nuevo vamos a Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y el mismo verso, hermano, nos da la respuesta: por nada estéis afanosos. Más bien, lleva toda tu necesidad, lleva toda tu preocupación, lleva todo el problema delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y cuando nosotros hacemos esto, hermanos, llevamos toda la mochila, todos los problemas, todas las situaciones, cual sea, se cumple el verso 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos, esa paz completa, esa paz Shalom. En lugar de estar afanados, llevemos todo, hermanos, delante de nuestro Dios, delante del que tiene el poder para crear el universo. Y Él nos dará una paz inexplicable, una paz sobrenatural, porque se lo dejamos a Él. Ahora veamos lo que dice Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La paz total, hermanos, viene de Dios. Pero ¿a quiénes viene esta paz? A los que perseveran en pensar en Él. Lo acabamos de leer. A aquellos que perseveran en estar pensando en Dios. A los que día y noche, su enfoque y su corazón no están en los negocios, no están en las preocupaciones, no están en qué voy a hacer mañana, qué voy a comer mañana, qué va a ser de mi vida. Aquellos que su enfoque no están en las preocupaciones, sino en Dios. Ahora, no me malinterpreten. Esto no quiere decir que vamos a dejar de trabajar, vamos a dejar de estudiar, vamos a dejar de tomar nuestras responsabilidades. No, hermanos, esto quiere decir que mi prioridad desde la mañana hasta la noche va a ser Dios, y todo, absolutamente todo lo demás es secundario. Y se cumple, hermanos, lo que dice Josué 1:8. Día y noche, Josué, meditarás en las escrituras, meditarás en la palabra de Dios, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, después harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermanos, las situaciones adversas nunca van a terminar. Estamos en un mundo caído, pero, hermanos, tenemos a Dios, tenemos al único Dios verdadero, tenemos a ese Dios tan sublime, ese Dios tan grande. Hermanos, y si le damos el primer lugar a nuestro Dios, créeme, todo sería diferente. No digo que no se van a acabar los problemas. Quiero decir, hermanos, que ahora tú le entregaste, hermano, el primer lugar, tus situaciones, y por ende, hermano, le estás dando al Señor la oportunidad de que Él se encargue de toda situación, que Él se encargue, hermano, de todo problema, porque Él es grande, poderoso y capaz de cualquier cosa. Solo una cosa
es necesario. Dios te bendiga, espero que haya podido ser de bendición. Sígueme, suscríbete y conozcamos juntos qué dice la Biblia.